que el doctor Gelacio no dijo por brevedad, es cierto, y que a mí me parece muy importante. Decir que el primer candidato de la Unión Patriótica, también asesinado, fue el profesor nuestro. Muchas gracias. Pues mi pregunta iría dirigida al profesor Gelacio Cardona y después, digámoslo, en la misma vía de la, pues no sé, de la recuperación de la personalidad jurídica de la Unión Patriótica, ¿cierto? Y la pregunta concreta es que con este nuevo movimiento político por el cual se está atravesando, el cual atraviesa el país, y la recuperación de la personería jurídica, ¿cuáles serían los retos de la Unión Patriótica de aquí en adelante con, pues digamos, la verdad, la justicia y la reparación de sus víctimas integralmente y a cada uno de sus más de 5.000 asesinados, y pues de cara a los diálogos de paz en La Habana, Cuba? Bueno, me parece muy interesante su pregunta. Aproximar el micrófono. Y me sorprende un poco. Efectivamente, este es un problema que tiene que resolver la Unión Patriótica, si participa o no va a participar en las nuevas elecciones. Eso depende indudablemente, efectivamente, de si hay o no algunas garantías. Eso lo va a resolver el movimiento en el próximo Congreso, que se celebra 13, 14 y 15 de noviembre. Allí tiene que definir si va a participar o no en política. ¿Qué relación puede tener y qué importancia puede tener que se haya restablecido la personalidad jurídica en el momento en que existen los diálogos de paz? Yo creo que este fenómeno ¿me permite extenderme un poco? Claro que sí. De los diálogos de paz tiene una trascendencia política y social en Colombia, porque después de 50 años sentarse las partes nuevamente a conversar, eso tiene que tener una trascendencia y un respaldo y un fundamento para el desarrollo económico del país. Precisamente por eso encontramos que la gran industria, el sector financiero, están de acuerdo en que se celebren el acuerdo en La Habana. Ahora bien, concretamente a su pregunta, celebrados los acuerdos de paz, ¿el movimiento FARC necesita o no necesita un partido político? En esto hay que pensar dos cosas. La Unión Patriótica, al obtener su personería nuevamente, puede avalar candidatos para las elecciones. Tiene esa facultad. Pero a su vez existe un movimiento que se llama Marcha Patriótica, que tiene gran trascendencia social y que no sabemos todavía si va o no o va a participar en política. Esa es la situación real. Gracias. Buenos días, sobre qué tan eficaz ha sido la difusión y socialización de la historia para evitar que aparezcan los mismos discursos de la represión como ocurre hoy de alguna manera en el pueblo mapuche en Chile. Bueno, creo que tal vez uno de los mayores esfuerzos que uno hace cuando busca la verdad en términos judiciales y también en términos de comisiones de verdad, que como yo decía en Chile han sido bastante limitadas, tienen que ver con que justamente no se ha recogido una serie. Cuando uno dice que la historia se repite, pareciera que fuera una frase cliché, pero lo cierto es que en la historia de Chile efectivamente, por ejemplo, hubo una persecución fuerte hacia los homosexuales durante los años 60, 50, donde eran lanzados por cañones, digamos, por barrancos, y eso nunca se investigó. Nunca nadie quiso hablar de eso. Después vino el caso Pisagua, Pablo Neruda estuvo en el exilio, y una serie de situaciones que en Chile no se investigaron y que entonces uno dice, efectivamente, cuando no se investiga, cuando no se sanciona, esto vuelve a ocurrir. Es más que un discurso y tiene prueba histórica en Chile. Lamentablemente creo que esos aspectos históricos en Chile no se desarrollaron y sobre todo la dictadura también impidió que tal vez los más jóvenes pudiéramos conocer esa realidad. Pero puedo poner otro ejemplo que siempre yo lo presento en mis alegatos, que tiene que ver con el caso de Walter Rauf. Walter Rauf era un nazi que estuvo involucrado, fue el que diseñó los camiones para que pudieran morir las personas, o sea, más personas ser asesinadas dentro de los camiones con los gases.
Y él estaba en Chile y se pidió la extradición desde el gobierno de Alemania y Chile el año 68 negó la extradición por declararse prescritos los delitos del régimen nazi para Chile. Y cuando se crearon los principales centros de tortura, evidentemente el ejército a quien recurrió corriendo para solicitarle asesoría en construcción de centros de tortura fue a él. Entonces, cuando uno habla de que la historia se repite es justamente en esos casos. Ahora, lamentablemente respecto del conflicto mapuche, no me puedo referir porque trabajo en la Fiscalía, además en Chile, pero sí creo que justamente hay algunos aspectos del conflicto mapuche que tienen que ver principalmente con tierra, que están hoy día fuera del discurso y que se trabaja una persecución penal, que yo también hablaba con el doctor, donde yo creo que todavía falta mucho de contexto. Creo que tal vez tanto la historia como el contexto hoy día de persecución respecto de delitos que tienen que ver con conflictos particulares en ciertas zonas relacionadas con cierta nación y además con temas de tierra no ha sido todavía visibilizado o entendido así por los órganos de persecución. Gracias. Bueno, mi pregunta es para la doctora Karina. ¿Qué pueden hacer las organizaciones defensoras de derechos humanos desde Chile para tratar de visibilizar más el conflicto, aparte de las denuncias y de las violaciones de derechos humanos, cuando estamos viendo que gran parte de la impunidad está desde el mismo Estado? Yo creo que los principales problemas que tenemos los defensores de derechos humanos en esta materia en Chile es la academia. Y yo lo he discutido fuertemente con ellos porque siento que si bien uno critica, yo soy súper crítica del Poder Judicial, pero también reconozco que los avances y la aplicación del derecho internacional en un país carente de normativa ha sido importante, ha sido efectivamente un avance. Sí creo que la academia en Chile, y sobre todo la academia que dirige el profesor Salaquet, habla de clemencia. Debemos ser clementes con esta gente en el proceso de transición. Yo como abogada de derechos humanos, que defiendo, que persigo al responsable como derecho penal de acto, no entiendo qué lugar tiene eso en nuestro discurso. Pero sí creo que los principales obstáculos que tenemos los chilenos cuando nos enfrentamos al sistema interamericano de derechos humanos en búsqueda de, por ejemplo, proporcionalidad de la pena, porque también siento que nosotros en nuestra realidad estamos llamados a desafiar nosotros al sistema de derechos humanos. El sistema interamericano de derechos humanos se ha limitado a hablar de obligación de investigar, obligación de sancionar, pero si nosotros nos vamos poniendo otros temas desde nuestra realidad, esos temas no van a ser desarrollados, que fue lo que claramente hizo Colombia con el caso de La Rochela, por ejemplo. Pero el mayor obstáculo que tengo yo como chilena cuando me enfrento al sistema interamericano es como la buena reputación que tiene Chile, porque es el que tiene la mejor reparación. O sea, tiene tantos condenados, tantos procesos, entonces como, ya, pero eso es una parte de la historia. Tenemos todavía muchos desafíos. Si queremos terminar este proceso bien, como deberían haberse terminado los otros anteriores que yo mencionaba recién, como otros tipos de persecuciones, efectivamente lo que necesitamos hacer es visibilizar. Yo creo que hoy día sí, el mayor logro que hemos tenido gracias a estos últimos 40 años fue sí que la sociedad entendiera y se hiciera consciente de lo que, y terminara con el discurso de olvidémonos del pasado y transformémoslo hoy día en una lucha presente. Creo que es esta nueva situación que todavía nosotros no terminamos de evaluar muy bien como observadores de derechos humanos nos va a permitir, seguramente, como hoy día nos permitió cerrar una de las cárceles más importantes y privilegiadas, nos va a permitir a lo mejor enfrentar esto con la comunidad internacional, ahora que finalmente hemos superado tal vez una barrera interna importante. Dos preguntitas para los dos expositores, doctor líder de la Unión Patriótica y la doctora Karina, expositora de Chile. Para el profesor maestro, ¿usted cree que revivir la Unión Patriótica en esta coyuntura es tratar nuevamente de que se revivan los odios en un proceso de resentimiento que hay de parte en parte? ¿No sería mejor crear un nuevo movimiento político donde se recoja la inconformidad de todo el pueblo nacional? ¿Por qué? Porque la paz debe ser dialogada, concertada y negociada políticamente por el pueblo y con el constituyente final, con diálogos nacionales, regionales y locales. Y no allá, en una isla, donde la nación no se está dando cuenta de qué es lo que están negociando y a favor de. Hemos visto que en otro proceso de paz se ha negociado carritos, tierrita, becas y trabajos remunerados por 3 años
en los procesos de paz que se han dado en Colombia, tanto los grupos al margen de la ley, tanto de derecha como de izquierda, entre comillas, ¿sí? Y a la nación como tal no se le ha dado nada. O sea, la paz se hace con el pueblo. Los otros actores son herramientas para que se aterrice en los diálogos nacionales. A la doctora Karina, ¿cómo en el Cono Sur o en otros países del mundo donde se ha dado proceso de paz, se ha dado la reparación integral, justa, porque lo justo va más allá de lo legal, a las víctimas de la violencia en las guerras civiles y en las guerras entre naciones? Bueno, tu pregunta es demasiado extensa. Yo quiero decir lo siguiente. A mí me parece que dentro del marco político e histórico de Colombia, la Unión Patriótica jugó un papel importante y, como expliqué, tenía muchas posibilidades de avanzar en el proceso colombiano. Y ese precisamente fue el origen que asustó a los grandes magnates del país para llevar a cabo esa violencia interna. Entonces, eso que usted me ha dicho a mí, de que si no sería mejor crear un nuevo partido, eso lo ha pensado mucha gente. Pero yo creo que no se puede perder los antecedentes históricos del movimiento. Entonces, ¿para qué se luchó? Para obtener nuevamente la personería. Yo soy partidario de que debe ir a elecciones, si quiere mi concepto personal, debe ir a elecciones. El país tiene que civilizarse. El país no puede seguir amarrado a los dos partidos tradicionales. El país necesita otros movimientos, necesita otras formas de expresión política, porque no es la expresión del Partido Conservador y el Partido Liberal la expresión del pueblo colombiano, es la expresión de unos que han detentado el poder. Entonces, a mí me parece que el movimiento tiene que fortalecerse políticamente. Para fortalecerse políticamente tiene que ir a elecciones. Y hay que civilizar el país, de que la gente puede ser conservadora, liberal, comunista, lo que le dé la gana, y hay que respetar sus ideas. Porque de lo contrario, no hay cultura política. Ese es el gran problema del país. Entonces, ese es mi concepto sobre esto. Ahora, el problema de los diálogos es fundamental en el desarrollo también del país. A mí me parece, y lo digo sinceramente, que me pareció que fue una audacia del presidente Santos haber llevado a cabo la convocatoria de este proceso de paz. Y se lo digo con conocimiento de causa. Las FARC tienen interés en llegar a un acuerdo de la paz. ¿Por qué razón? Lo ha demostrado América Latina, que el problema hoy, para tener cambios en la sociedad, en el Estado, se pueden hacer por medio de los votos. Y eso, y me parece muy importante, la participación y el diálogo que tuvo el profesor y presidente del Uruguay, Mujica, en ese sentido. Él les dijo a la gente: señores, estuve 14 años en la cárcel y fui torturado. Mi señora estuvo 15 años en la cárcel y fue torturada. Y las circunstancias dieron que llegamos a unas elecciones mediante un proceso de paz y hoy tenemos el poder. Ojo, es una experiencia muy grande, como es la experiencia del Salvador. Entonces, hay que tener en cuenta que para los acuerdos de paz hay que ceder demasiado, que fue el ejemplo en el África, ceder demasiado de las partes para poder conformar un nuevo gobierno y poder crear la situación para un nuevo Estado.
Bueno, la principal característica del Cono Sur es que no existieron guerras en el Cono Sur, sino que lo que hubo fue dictadura. Por eso es como lo primero que uno tiene que distinguir cuando trata de comparar realidades, sobre todo transicionales y post-transicionales. En Chile, o sea, no hubo guerra porque fueron dictaduras, y en el caso chileno fue las Fuerzas Armadas se tomaron el gobierno y aplastaron y persiguieron a determinados grupos y trataron de garantizar su impunidad con desapariciones forzadas, etc. Las comisiones de verdad, como yo indicaba, calificaron y con el objeto de buscar una reparación que fuera administrativa. Básicamente, las personas que están calificadas reciben una pensión mensual que es muy pequeña, deben ser como 300.000 pesos colombianos, o pueden elegir una pensión de una sola vez en la vida que debe ser como de 300 millones, por hacer la comparación. Además, tienen derecho a que uno de sus hijos se eduque, uno solo, y se le paga como alguna pensión. Eso también es como cuestionable porque es como a qué hijo educo. Y el otro es el tema PRICE, que es un sistema público de salud que básicamente tiene una tarjeta especial para que se atienda. Eso en Chile. En Argentina, por ejemplo, existe una pensión que tiene que ver con el tiempo que yo estuve detenido, que es proporcional al tiempo que duró mi prisión. Entonces eso también ha llevado a varios cuestionamientos, como que la gente trata de decir que estuvo más tiempo o menos tiempo detenido. También en el caso chileno se cuestionó de que, como está Operación Cóndor además en el Cono Sur, los casos, por ejemplo, de personas que fueron torturadas en Argentina no son consideradas en Chile como calificaciones de tortura, al menos inicialmente. Y también está el caso sobre todo de las mujeres, que hubo muchas mujeres que, por ejemplo, secuestraban al esposo y entonces la gente obviamente la aislaba, y los militares sabían que ella estaba sola en su casa, entonces iban a su casa y la torturaban, la violaban, y en algunos casos incluso al sistema interamericano se hicieron denuncias de mujeres que les grababan el cuerpo, o las abrían para que quedaran como marcadas de que habían sido violadas por agentes del Estado. Y en ese caso esas mujeres no tienen ninguna indemnización porque fueron a sus casas y no fueron en centros de torturas como lo exige la Comisión Walech para calificar y reparar a estas personas. Entonces existe también la posibilidad de que se hagan indemnizaciones, que está fuera del sistema administrativo y es judicial. Pero en causas civiles, de los 40 casos que se han presentado a las justicias civiles por indemnización, todos han sido negados, salvo uno, porque se declaran que están prescritos. O sea, se entiende que la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad aplica para persecución penal, pero no para aspectos civiles. Y en la sala penal, o sea, cuando yo hago una querella y al mismo tiempo hago una demanda por indemnización, hay casos en que se obliga al responsable penal, o sea, al criminal, a indemnizar a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y en otros casos también al Estado. Pero eso también a veces el Estado en general dice que están prescritos. También ahí ocurre algo bastante curioso, que en Chile existe el Consejo de Defensa del Estado, que ayuda a las víctimas en la persecución penal, o sea, se pone de nuestro lado, pero cuando es la indemnización civil se sientan al otro lado y dicen, no, esto está prescrito. Entonces eso también es como bastante cuestionado. Y en ese sentido, y en relación a la evolución de las reparaciones en Chile, se hizo una denuncia hace 12 años atrás por un caso de una víctima torturada y exiliada en Inglaterra, y que yo formo parte del equipo que lidera esa causa, y el fallo debería salir por estos días, que es caso García Luceros contra Chile, y ahí nosotros vamos a esperar que la Corte se refiera al tema de reparación, a la investigación en causa de tortura y a la consideración de víctima de exilio, porque en Chile no se considera al exiliado como una víctima, ni a su familia, ni a sus hijos. Ese es como más o menos el marco completo. Doctor Alejandro, ¿cómo sería la creación de un contexto en el tema de las ejecuciones de extrajudiciales en el que busca esos máximos responsables? Ya que no se puede entender cómo en diferentes partes del país se dieron esos crímenes y no hay fundamento de esos máximos responsables. Digamos, le puedo contestar hasta donde puedo entender. Mire, lo que yo le puedo decir, que obviamente no puedo profundizar, es se está trabajando, digamos, con todas las metodologías que les conté. O sea, digamos, el tema es, ¿qué es lo que venía sucediendo? Lo que venía sucediendo es que hay, digamos, múltiples investigaciones en la Fiscalía, hay condenas, ¿cierto? Esos casos, si mi memoria no me falla, han llegado hasta coronel, y conforme baja en la cadena de mando, el número de condenas se amplía, ¿sí? Es decir, que la mayoría de condenas son para soldados.
Y así conforme usted va subiendo la cadena, pues el número de condenas va bajando. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es, lo que yo le comentaba, un cruce de información entre las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Entonces lo primero era identificar qué es lo que había en la Fiscalía en ese tema. Casi todo está en derechos humanos, casi todo está en los derechos humanos. Hay otros casos que están en algunas seccionales, pero la gran mayoría están en derechos humanos. Y cruzar toda esa información con las fuentes que están por fuera de la Fiscalía. Es decir, todos los informes de Naciones Unidas, todos los informes de las organizaciones sociales, todo ese tipo de información. Y conforme uno va cruzando esa información, pues va aplicando todo lo que les comenté. O sea, uno va diciendo dónde va identificando, por un lado, modalidades, por el otro lado, determinadas batallones, brigadas, etcétera. Y ahí es donde se van concentrando los esfuerzos, ¿cierto? Entonces, tenemos todo un trabajo que obviamente no lo puedo comentar en público, donde ya se ha avanzado muchísimo en eso. Se ha avanzado muchísimo en caracterización de víctimas, modus operandi, brigadas, etc. Hasta ahí le puedo contar. Preguntaba para la doctora Karina. Usted nos comentaba que pues, la reconciliación en el caso chileno fue impuesto por parte del Estado. ¿Qué implicaciones ha tenido? Pues bueno, todos sabemos que el perdón, pues los procesos de perdón y reconciliación son cosas que claramente no se le pueden poner a los individuos. ¿Qué implicaciones, tanto generales como específicas y prácticas, ha tenido el hecho de que pues, la reconciliación haya sido impuesta tanto pues, en la democracia como y pues, sus indicadores de legitimidad y en el Estado de Derecho? Pues ese hecho. Lo que ocurre es que cuando se habla de justicia transicional, se habla de verdad, justicia y reconciliación. Yo creo que todos, a lo largo de estos años, hemos ido dejando el aspecto de reconciliación de lado porque nos parece que es... O sea, ¿qué significa reconciliación? ¿Quién se cree con la capacidad de reconciliar a alguien con los familiares de la víctima? Dicen, ¿quieren que yo me reconcilie con el que mató con el que mató a mi marido y dejó a mis hijos sin padre? ¿Quieren que alguien pretende que yo me reconcilie con él? Y yo he tratado de estudiar distintas como explicaciones de la reconciliación, y la verdad es que creo que es una falacia que no tiene ningún contenido real, por lo menos en las situaciones de postdictadura, porque nosotros no éramos amigos de los militares antes, y yo creo que además del ministro de Defensa nadie más debería reconciliarse con ellos, porque de verdad es súper distinta una dictadura a las consecuencias de una guerra interna o de una guerra civil. Creo que el contexto es otro. Y sin embargo, en algún momento, cuando ya estábamos dentro de la justicia posttransicional, que deja de mirar al gobierno y a la gobernanza como lo más importante y toma elementos del derecho internacional, y estamos en esa evolución, la Corte Suprema nos responde con esto de la importancia de reconciliarlos. Y nadie se lo había pedido, no estaba en nuestro petitorio, a las víctimas no les interesa, pero lo hacen como una justificación. Es que eso lo que quiero explicar, que a veces la experiencia jurídica lo que nos enseña es que las resoluciones judiciales de derecho no tienen nada, y que estamos entonces hablando de consideraciones políticas. Y esas consideraciones políticas, al expropiarle ese derecho a las víctimas, solo le generan más daño. Entonces, por ejemplo, hace 3 meses salió el caso Almonacid, que había sido un caso emblemático en la Corte Interamericana, que en Chile se reabrió la causa y se condenó al responsable como autor de homicidio simple, después de que había sido asesinado a balazos fuera de la casa junto a su familia, al lado de su señora. Y se condena al responsable después de todo ese proceso a 5 años. Y obviamente 5 años significa que se vaya para la casa, porque en Chile solo de 5 años y 1 la gente cumple condena. Entonces, eso justamente yo siento que no reconcilia a nadie, que la Corte Suprema se atribuye facultades que no tiene, desde mi perspectiva, porque
el Poder Legislativo no ha dado una respuesta clara, porque el Poder Ejecutivo tampoco, porque las medidas de reparación del Estado son insuficientes, entonces ellos se sienten con esa capacidad y todos al final, y ahora también yo en mi condición de abogado de derechos humanos, me siento víctima de una situación que me imponen y en la que francamente no tenemos nada que hacer y esta gente termina en su casa y nosotros sentimos que se vulnera claramente lo que significa la obligación de sancionar, pero tenemos esperanza en que podamos, a través tal vez del sistema interamericano, impulsar, o sea, enfrentar la situación de qué significa una sanción proporcional y que dignifique también, y sobre todo en las miras de no repetición, además. Sí, sí. ¿Podría usted decir que la justicia constitucional cumplió su propósito? Porque pues, de los pilares pues, está la verdad, la justicia, la reparación y las garantías a la no repetición. Pero más que eso, se trata de llevar tal vez a un proceso de reconciliación, o así lo ha pintado la tendencia a nivel global, que dice que pues, los procesos de justicia transicional llevan a un proceso de reconciliación. Y en este caso, uno vería más que se crea una sociedad dividida y pues compuesta por una pluralidad de sociedades chiquitas que en realidad no han superado su pasado y que viven con ello relativamente en paz, pero con ciertos rencores. Lo que pasa es que de esto me alejo un poco de mi presentación, porque mi presentación, además, yo pertenezco a un observatorio que lo que hace es buscar las cifras, los datos y poder hablar de esto de como en términos descriptivos. Pero lo que yo siento al final de esto y de mi etapa como litigante en derechos humanos en Chile es que la justicia transicional de justicia no tiene nada. Y ese es el tema en concreto. Porque yo creo que debería llamarse injusticia transicional. Porque justamente lo que estamos es que al final, ¿por qué le pusieron justicia? O sea, lo que estamos viendo es cómo en esta transición logramos justamente que se hable de verdad, que haya justicia, y en Chile se llamó la justicia en la medida de lo posible, y que busquemos sancionar a los responsables y que esto no vuelva a ocurrir. Lo de la reconciliación yo creo que ni siquiera es tema y debería estar aparte porque eso no beneficia a nadie y nadie lo ha solicitado. Por lo demás, yo creo que a lo mejor en un país donde la gente sí exige reconciliarse, las políticas pueden ser otras y también los tribunales pueden cumplir otro rol. Pero en los países de postdictadura, donde nadie ha pedido reconciliarse, me parece que es una arbitrariedad y carente de total argumentación jurídica. Y para poner un ejemplo claro de esto, o sea, al final yo siento que la justicia, y digo siento porque de verdad tampoco soy doctora en la materia, entonces no me siento con más atribuciones que hablar solamente de mi emoción frente al tema, tiene que ver con que a nosotros en Chile, desde la academia sobre todo, se impulsó mucho la idea del ejemplo sudafricano, como el gran ejemplo de que todos terminaron muy felices y muy amigos. Porque además, como no había internet en esa época, para personajes como Salaquet era fácil engañarnos al resto y decirnos que era muy exitoso. Entonces yo ahora he leído mucho sobre el proceso de justicia, bueno, eso no fue un proceso de justicia, de las comisiones de verdad africanas. Y hoy día lo que hace el relato psiquiátrico, sobre todo de las víctimas, es que justamente ellas sienten que dejaron la justicia por un mejor gobierno. O sea, que el interés gubernamental y del Estado de poder gobernar con tranquilidad fue superior y dejó de lado la justicia. Lo que yo siento es que además ese proceso en Chile hoy día no tiene sentido, porque cuando condenan a los militares, la sociedad no se levanta a reclamar porque fueron condenados. Por eso sigo sin entender la explicación del Poder Judicial de que ellos buscan a reconciliar o tratar de calmar una situación que no está desbordada y que hoy día justamente a los chilenos, particularmente en este momento, le hace mucho sentido que estas personas estén condenadas y que además sean condenadas en cárceles comunes y que en definitiva se evidencia que tenemos que distinguir y a esas personas, a esos responsables de esos crímenes y que no vuelvan a perpetrarse estos delitos tan graves. Bueno. Pero creo que al final el debate supera el aspecto jurídico. Esa es la verdad. Bueno, muchas gracias